que faltan no van a entrar o algo que ustedes sepan. Si no, esperamos 5, como me digan ustedes. Creo que estaban otros con otras materias, así que no creo que ¿Sí? entren. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, obviamente si vamos a hablar de trasplante renal, no podemos dejar de hablar por lo menos un poquitito de algunos conceptos básicos para repasar de la inmunología, ¿no? Así que diferencia de la inmunología entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Que obviamente en el contexto del trasplante, bueno, en el contexto de la medicina en general, pero en el contexto del trasplante renal, claramente que adquiere una importancia, una relevancia alta. Entonces, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Características de la inmunidad innata es aquella inmunidad que es la inicial, ¿sí? La respuesta inicial en horas ante un paciente que está expuesto a algún patógeno, ya sea de, como es, el reconocimiento de algún tipo de patógeno, ya sea bacteria, virus o demás, o cualquier tipo de antígeno que el cuerpo reconozca como no propio. ¿Por qué digo que reconozca como no propio y no que sea algo que no es propio? Porque muchas veces hay, como ustedes saben, antígenos que sí son propios, pero por determinadas situaciones fisiopatológicas que obviamente no vienen al caso, el organismo lo reconoce como si no fuesen propios, pierde la tolerancia a sus propios antígenos, ¿sí? Sus propios autoantígenos, y se generan las enfermedades autoinmunes. Y eso lo saben bien. Con lo cual, la respuesta es ante el reconocimiento de algún tipo de antígeno que sea no propio, o incluso puede ser no tanto antígenos en algunos casos, sino a lo que llaman PAMPs y DAMPs, ¿sí? PAMPs y DAMPs son el DAMPs con D, son patrones moleculares asociados a daño, y PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos en ese caso, ¿sí? Así que cualquier tipo de antígeno o molécula que sea reconocida como no propia, ya sea originalmente propia o no, va a desencadenar la respuesta inicial de la inmunidad innata. Es una respuesta que es no clonal, habitualmente, es no de memoria, es bastante limitada solamente a los determinados patógenos o antígenos con determinadas características, por decir de una manera, entre comillas, generales, ¿sí? No tan específico como si es la inmunidad adaptativa, que reconoce, como ustedes saben, proteínas o antígenos que son muy, muy específicos, ¿sí? Incluso de muy pocos aminoácidos. ¿Cuáles son las células? Que esto es una de las cuestiones más importantes que están involucradas en la inmunidad innata. Los macrófagos y los neutrófilos principalmente, que son células fagocíticas y efectoras, y células que son directamente efectoras, como los natural killers, u otras células presentadoras de antígenos, como por ejemplo las células dendríticas, o también, eso también es importante, las células, distintas células de cada epitelio, ¿sí? Por eso, bueno, cuando tenemos algún tipo de patología clínica intestinal, alguna inflamación intestinal, diarrea, lo que sea, o algún tipo de trastorno a nivel de lo que es la vía respiratoria, esas son todas reacciones que se dan. Obviamente que si eso progresa, después hay una respuesta sistémica, pero inicialmente cuando hay algún tipo de inflamación o algún patógeno que pasa por alguna de las barreras de la inmunidad, como las mucosas, ahí hay una activación de la inmunidad innata de forma inicial, ¿sí? Por otro lado, lo que es la inmunidad adaptativa es la respuesta mucho más tardía, es, bueno, justo ahora que estamos en boga con el COVID y las vacunas, obviamente es la que se pone, la que se activa, se trata de activar para generar después los anticuerpos necesarios con la memoria, porque si no, no sirve la vacuna para nada. Por eso nombro, ya que estamos con el tema de la pandemia, el ejemplo clásico es el de las vacunas, entre otros, o la formación de anticuerpos con memoria. Es una respuesta mucho más tardía, tiene una respuesta mucho más específica al antígeno, mucho más específica que un patrón molecular general de una bacteria, ¿sí? Reconoce moléculas específicas individuales, como dijimos recién, con mucho detalle, ya a partir de 6 aminoácidos, ya lo reconoce como algo distinto y específico, y reacciona con la memoria, formando anticuerpos de forma específica contra ese tipo de antígenos, ¿sí? Es mucho más específico. Tiene expansión clonal, tiene memoria, que obviamente es súper importante, y las células que están involucradas en ella son principalmente los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, la respuesta inmune, como recién les dije, se inicia habitualmente, salvo que tengamos memoria, por activación de lo que es la célula presentadora de antígeno, que la explicamos dentro de lo que es la inmunidad innata. Después, con el tiempo, obviamente, si se presenta, la célula presentadora de antígeno presenta un antígeno determinado
posteriormente a linfocitos T, obviamente eso pasa, pero con el correr de ya los días, ¿sí? Los días o las semanas, eso termina después generando activación de la inmunidad adaptativa, pero inicialmente la célula presentar antígeno aparece en lo que sería la inmunidad innata. Las células dendríticas, ya acá adentrándose un poco más a la cuestión del trasplante renal, las células dendríticas, que son células presentadas antígeno, tanto el donante como el receptor, como dije recién, se terminan activando, migran a órganos linfoides y ahí activan a los linfocitos T naive de memoria, que a su vez activan a los linfocitos B y eso producen anticuerpos, que sería en este caso, ya que estamos hablando de trasplante, autoanticuerpos, ¿sí? Contra los HLA del donante. Y acá no estamos hablando de una patología autoinmune, sino que lo que se está generando son anticuerpos contra unos antígenos que se reconocieron que obviamente no son propios, son de un donante que nos está dando el riñón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cómo es la activación de la activación T, la activación de linfocitos T? Existen tres, lo que famoso llaman modelo de las tres señales, que obviamente no lo tienen que saber de memoria, esto sí, para un poco para que lo escuchen ahora y que lo entiendan. El modelo de la activación de las tres señales, que se activan cuando la célula presentadora de antígeno justamente le presenta un antígeno a los linfocitos T, eso genera la activación del mismo. Posteriormente, el linfocito T activado expresa, entre otras cosas, interleuquina 2, CD154, CD25, que algunos se expresan en la membrana plasmática de la misma, y eso genera que haya mayor activación, una retroalimentación positiva, mayor secreción de interleuquina 2 y la respuesta inmune. Eso hace que prolifere y se diferencie el linfocito T efector y se genera, por ejemplo, los rechazos, como se llaman, celulares, ¿sí? Por activación del linfocito T, son los rechazos celulares, los rechazos humorales, que después vamos a ver algo, es cuando esto está mediado por anticuerpos. Así que hay dos tipos de rechazos, ya que estamos hablando de la parte inmune. El rechazo celular es cuando la activación es del linfocito T y el rechazo humoral es cuando la activación termina siendo del linfocito B. Este es un poco a modo esquemático para que lo vean, no tienen que, nadie les va a preguntar esto. Lo que se llama el modelo de las tres señales, tenemos la señal 1, en la cual podemos ver en verde está, o sea, la célula verde, digamos, es la célula presentadora de antígeno, y la célula que sería el azul es el linfocito T. Entonces acá vemos cómo en las distintas señales tenemos componentes, tanto de una célula como la otra, que se comunican a través de unión antígeno-receptor o proteína-receptor, no importa, son distintos mecanismos que no vienen al caso, que conforman la señal 1, 2 y 3, que si ustedes ven, por ahí ahora no se van a acordar, después cuando veamos el nombre de los fármacos inmunosupresores, acá se los voy nombrando ya para que les vaya sonando, los distintos fármacos inmunosupresores que utilizamos en el trasplante, en distintos momentos del trasplante, justamente actúan inhibiendo los distintos tipos de señales. Entonces pueden ver cómo en la parte que dice señal 1, ¿sí? Señal 1, que es la que involucra a las calcineurinas, tenemos a los inhibidores de calcineurina, que están escritos por ahí, que son el tacrolimus y la ciclosporina. ¿Sí? Son inmunosupresores que usamos mucho, que inhiben lo que sería la señal 1. La señal 2 está inhibida por una molécula que se llama belatacept, ¿sí? Que lo que hace es inhibe una coestimulación que está escrita por ahí, ahora después se las voy a nombrar, pero lo que llama el inmunosupresor llamado belatacept inhibe lo que es la señal 2, y la señal 3, los inmunosupresores que se encargan de inhibirlo, son el sirolimus y el everolimus, que lo que inhiben es la vía de los mTOR, ¿sí? Son inhibidores del mTOR, que como ven ahí, la señal 3 inicia con la unión de CD25, no importa, con unas moléculas que eso activa vías de señalización intracelulares, activa los mTOR y eso después termina generando que haya replicación del ciclo celular y eso genera proliferación y producción de interleuquina 2, y etc. Y activación mayor del linfocito T. Entonces, los inhibidores del mTOR inhiben lo que sería la vía de señalización 3. Después tenemos otros inmunosupresores que lo que hacen es inhibir directamente la síntesis de nucleótido de forma general, ¿sí? Ahí donde dice ciclo celular, hay unas moléculas involucradas en el ciclo celular, no solo del linfocito T, como estamos viendo acá, sino también de otras células, por eso también genera efectos adversos por alterar el ciclo celular de otras células del organismo, es parte de sus efectos adversos, ¿sí? Descritos. Los que hacen esto de inhibir el ciclo celular de forma más general, no tan específica, son la cetioprina, que está escrita ahí, y creo que el que no está escrito es el micofenolato, no está escrito por ahí, pero también hace lo mismo, altera el ciclo celular. ¿Sí? Estos serían entonces el modelo de las tres señales de activación del linfocito T por parte de la célula presentadora de antígeno. ¿Cuáles son Bueno, los es un poco inhibidores de la segunda señal, perdón?
No de lo la señal 2, se llama Sí. Belatacept. ¿Viste donde dice ahí que dice CTLA4 IG? Dice Sí. inmunoglobulina. Bueno, Sí. eso es inhibido por el Belatacept, esa parte de ahí. La unión de CD80-86 con CD28, que está especificado ahí justo en la unión entre la célula presentadora y el linfocito T. Eso es inhibido por el Belatacept. Con Belatacept. Ahora después los vamos a ver y se los nombro, Sí. van a estar escritos, así los ven escritos más fácil. Sí, es Comelarre. Bueno, esto es un poco lo que grafica, ya terminando con la parte introductoria de lo que es la inmunología. Tenemos cómo, acá ya sí, está explicando un poco de forma más específica lo que sería un trasplante renal, ¿sí? Renal allograft es el injerto renal, ¿sí? El que es de otro paciente. Fíjense que ahí en el punto 1 habla de injuria por isquemia de reperfusión. ¿Por qué creen ustedes que hay daño por isquemia de reperfusión? A ver si a alguno se le ocurre decirme por qué puede haber daño por isquemia de reperfusión. ¿Sabe lo que es isquemia de reperfusión? ¿No es lo del tiempo frío y tiempo caliente? Bueno, está muy bien, sí, viene por ahí, pero conceptualmente, ¿qué sería isquemia de reperfusión? O sea, el nombre lo dice, pero pensándolo, ¿cómo me lo diría? Cuando reconectas el órgano, por decirlo así. En clase. Avisar a Mauro, estoy con clase. Entonces, estábamos hablando de... estábamos con isquemia de reperfusión, perdón, porque justo me tocaron la puerta. Denme un segundito porque me acaban de avisar algo. Ahí vengo, ¿eh?
Perdón, chicos, ahí estamos, de nuevo. Bueno, nada, como perdimos unos 5 minutos, les explico yo directo. La isquemia de reperfusión es la injuria por isquemia de reperfusión es por lo siguiente. Como bien dijiste, ¿cómo es tu nombre que habías dicho vos lo del tiempo de isquemia y eso? ¿Quién fue la que lo había dicho? Fabiola, me parece, no sé si por ahí fue al baño o algo, ¿no? Ah, bueno, pues se lo quería decir a ella personalmente que estuvo muy bien. Bueno, Fabiola o no sé quién lo haya dicho, que estuvo bien. ¿Qué significa tiempo de isquemia fría? Ustedes imagínense, cuando un órgano, cuando una persona, bueno, si es donante cadavérico, fallece por decir una manera, y si es donante vivo, bueno, está vivo, pero cuando el órgano se saca del cuerpo, ustedes piensen que cuando se va a donar un riñón, se saca el riñón con parte de la arteria renal, porque después hay que unirlo al paciente, ¿no? Parte de la arteria renal, parte de la vena renal y parte del uréter. Entonces, cuando ustedes sacan un órgano con el vaso, obviamente ese órgano entre que se saca de la persona que haya fallecido o del donante vivo, hasta que se implanta, no solo se implanta y se hace la unión entre la arteria del riñón y la arteria del donante. Todo ese tiempo que pasa, que puede ser desde minutos hasta muchas horas a veces, se llama tiempo de isquemia fría. ¿Por qué? Porque ese órgano obviamente que se va isquemiando, después se recupera, ¿sí? Si son pocas horas se recupera. Los trasplantes que tienen más de 24 horas de isquemia fría, nosotros no lo hacemos porque ya la chance de recuperación es menor y de daño es mayor. Entonces, es mucho el tiempo que tiene, poco, no importa, pero es un tiempo que pasa el órgano isquemiado, ¿sí? O sin tener perfusión. Entonces, lo que sucede cuando se trasplanta ese órgano, ¿sí? Que estuvo un tiempo en isquemia, y se unen la arteria con la arteria, la vena con la vena y demás, hay un aluvión de sangre, ¿sí? Que se produce, de oxígeno y sangre, a un tejido que venía como dormido. Entonces eso genera injuria por radicales libres, por ejemplo, y por mecanismos inflamatorios, ¿sí? Que eso genera mecanismos inflamatorios. Entonces, cuando un órgano está sin estar perfundido muchas horas y de pronto se perfunde de forma brusca, puede generarse algo de injuria. Entonces, la injuria por isquemia de reperfusión, por eso también cuando hay mucho tiempo de isquemia fría, uno no trasplanta, no solo porque el órgano está mucho tiempo sin perfundir, se puede terminar como muy dañado, sino porque también el mecanismo de activación inmunológica es mucho más alto y eso después puede llegar a predisponer, por ejemplo, un rechazo, ¿sí? Un rechazo celular, porque hay mucha activación inmunológica de golpe. Entonces, por eso dice ahí, ¿entienden lo que es daño por isquemia de reperfusión, más o menos? Sí, entendió. ¿Sí? ¿Y por qué es importante en el contexto de un trasplante? ¿Sí? Por el tiempo de isquemia fría. Entonces, cuando se da daño por isquemia de reperfusión, se da daño del injerto, actividad de respuesta aumentada de la inmunidad innata, como les dije recién, hay un reclutamiento aumentado de células inflamatorias, después inicia la respuesta adaptativa, y muchos de estos pacientes que tienen mucho tiempo de isquemia, como tienen mucha respuesta inmunológica, tienen mayor riesgo de generar después un rechazo a corto o a largo plazo. ¿Se entiende? Así que el tiempo de isquemia es muy importante. Eso sería el punto 1, daño por isquemia de reperfusión, activación de la inmunidad innata. Presentación antigénica, un poco como seguiría ahí. Punto 2, punto 3, activación de linfocitos T efectores, ¿sí? Directamente, que hacen citotoxicidad y rechazo del injerto. Así que ahí un poco explicamos por qué cuando hay daño por isquemia de reperfusión y hay mucho tiempo de isquemia fría, puede terminar habiendo rechazo, ¿sí? ¿Se entendió? Nada, eso, sepan. El daño por isquemia de reperfusión genera, aparte de radicales libres, activación de la inmunidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Les suena? Por lo menos dígame si les suena, no pretendo que lo sepan. Sí. Bueno, Sí. el complejo mayor de histocompatibilidad lo que determina son los HLA, que es de la sigla en inglés, Human Leukocyte Antigen, antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? Que son unos antígenos, unas proteínas, que es como un DNI que tenemos cada uno de nosotros, que están que están por sobre los linfocitos, ¿sí? Antígenos propios que están en los linfocitos. Y obviamente el hecho de reconocerlos como propios o no hace parte de la respuesta del trasplante. Entonces tenemos 3 tipos de clases de HLA. Clase 1, 2 y 3. Para el trasplante nos interesa en la clase 1 y la clase 2 principalmente, ¿sí? Los antígenos de lo que son HLA de tipo clase 1 están presentes en todas las células nucleadas. Y lo que son de clase 2 están casi exclusivamente a nivel de las células inmunológicas, de los linfocitos. Y tienen mucho más implicancia en lo que es la respuesta inmune. Es decir, que, supónganse,
cada uno, para decírselo como a nivel práctico también, cada uno de nosotros tiene de los HLA, por ejemplo, de los clase 1, tiene de los A, tiene uno de la mamá y uno del papá, ¿no? Como cada uno de nosotros. O sea, cada uno tenemos 2 alelos del A, 2 del B, 2 del C, 2 del DR, 2 de Q, 2 de P y así. ¿Sí? Y eso se diferencia con números. Por ejemplo, una persona puede tener un A3 y A65, estoy inventando un número, B y así con distintos números, ¿entiende? Eso sería un poco como es la distribución, ¿sí? Cada uno de los números son cada uno de antígenos distintos. Entonces, cuando uno va a acceder, esto bueno, está en el cromosoma 6, ¿no? Para que sepan. Cuando uno va a acceder al trasplante, ¿sí? Va a ver si, tiene que ver si los pacientes son compatibles desde el punto de vista del grupo sanguíneo, obviamente, y aparte del punto de vista del HLA. Si el paciente no es compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, el trasplante, depende en qué lugar, nosotros acá no lo hacemos. Hay lugares donde hacen trasplantes con el grupo AB0 incompatible o AU incompatible, pero son pacientes que tienen que estar durante una semana tienen que ser donantes vivos, ¿no? Porque no se hace donante cadavérico AU incompatible porque no da el tiempo de desensibilizar y de sacar los anticuerpos. Cuando uno va a hacer un donante vivo con un AU incompatible, lo que se hace es, más o menos 5 o 7 días antes, se interna al paciente, al receptor obviamente, y se le hace plasmaféresis y se le hace tratamiento para sacar los anticuerpos. Eso respecto a lo que es compatibilidad AU, ¿sí? Nosotros en el hospital ese procedimiento no lo hacemos, así que los AU incompatibles los contraindicamos. Ahora, cuando vamos a comparar el tema de la compatibilidad respecto a los HLA, ¿sí? Independientemente del grupo AU. Nosotros tenemos que ver y comparar, tenemos que hacer 2 cosas. Primero, comparar si, por ejemplo, supóngase que uno de ustedes me va a donar a mí, y alguno de ustedes tiene HLA, pongo el ejemplo con los HLA de tipo A, ¿no? Por ejemplo, por darles un ejemplo solo, pero se hace con todos los tipos distintos. Ustedes tienen, por ejemplo, HLA 263, y yo tengo 280. Bueno, eso significa que compartimos un A, ¿sí? Un alelo del A. Entonces, cuanto más compartamos entre el donante y el receptor, es mejor, ¿sí? Si compartimos, las únicas personas que comparten el 100% son los gemelos. Si no, no hay nadie que comparta el 100% de la información genética. Solamente los gemelos, es el único ejemplo. De hecho, el trasplante entre gemelos no se inmunosuprime. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque no va a haber reacción contra ningún HLA. Y cuanto menos compartan, hay mayor riesgo de que el paciente a futuro rechace. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Entonces uno tiene que ver cómo es la compatibilidad, no solo del grupo sanguíneo, grupo y factor, sino también de los HLA. Entonces, los distintos HLA, que están, como dijimos recién, en el cromosoma 6, codifican para antígenos leucocitarios humanos, que están en, lo que le dije, la clase 1 en todas las células nucleadas y los clase 2 principalmente en los linfocitos, y eso va a determinar la cantidad que compartan los alelos entre el donante y el receptor, cómo va a ser posteriormente, bueno, obviamente la compatibilidad y la respuesta y las chances de que el paciente ande bien y haga un rechazo o no, ¿sí? Si no comparten ninguno, se puede trasplantar, no es que no se puede, el riesgo es más alto, pero se puede trasplantar, ¿está bien? ¿Me siguen hasta ahí con esto de los HLA? Sí, sí. Sí, Bien. sí entiendo. Bueno, ¿cómo se hace la evaluación pretrasplante de los pacientes? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son vamos directamente a las contraindicaciones del trasplante renal? Contraindicaciones absolutas: sepsis activa, enfermedad maligna no controlada, enfermedad psicótica no controlada, y eso no es por un prejuicio de que es psiquiátrico, no lo trasplantamos, qué sé yo. Es porque se considera que un paciente que está psiquiátrico no va a tener los cuidados que son muy estrictos y muy autopersonales que el paciente tiene que hacer respecto a qué comer, qué no comer, si tomás bien o no la inmunosupresión, si te cuidás en lo que haces, si tomás agua, etcétera, etcétera, principalmente con la toma de la inmunosupresión. Un paciente que no, digamos, que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, tiene mucho riesgo de, por ejemplo, dejar de tomar la medicación o tomarla mal, y eso es un riesgo de que pierda el injerto. Si el paciente pierde el injerto y hay que hacerle tratamiento, mayor inmunosupresión, etcétera, lo estamos exponiendo a un riesgo mayor a que si no lo trasplantáramos. Entonces, en este tipo de casos uno no lo hace, ¿sí? Más que nada es por el riesgo de sus cuidados post-trasplante y no por un prejuicio del tema psiquiátrico, ¿sí? Dependencia de drogas activas, obviamente tampoco. Un paciente que es enolista activo, cocainómano activo y demás, es una contraindicación para trasplantar. Y después cualquier otra
condición médica que le esté exponiendo al paciente una sobrevida a corto plazo de menor a 1 o 2 años. ¿Sí? Obviamente uno siempre pone en la cabeza lo que son los cánceres terminales o los cánceres muy activos. Ese es uno de los casos, y después un paciente con un EPOC muy severo, que tiene poca expectativa de vida, alguna enfermedad autoinmune con poca expectativa de vida, un paciente postrado en la cama con poca expectativa de vida, un paciente demente también con poca expectativa de vida, etcétera, etcétera, insuficiencia cardíaca terminal, y así con otros ejemplos, ¿sí? Cualquier ejemplo en el cual el paciente tenga una predicción de una mortalidad a 1 o 2 años con mucha mortalidad, con poca sobrevida a corto plazo, uno no lo va a exponer a semejante cirugía y a inmunosupresión. ¿Está bien? Y el último habla de un crossmatch positivo. ¿Sí? ¿Qué significa crossmatch positivo? ¿Se acuerdan lo que les dije recién de los HLA? Bueno, nosotros cuando evaluamos la compatibilidad HLA, evaluamos principalmente 2 cosas. Uno es, vemos cuántos HLA comparten, o sea, cuántos numeritos, por decir de una manera, son iguales entre un paciente y otro, entre donante y receptor. Ese es un concepto, ¿sí? Yo puedo compartir todos menos uno, pero tener anticuerpos contra el que no comparto, ¿sí? O puedo no compartir ninguno, pero no tener ningún anticuerpo contra los que comparto. O sea, que yo no comparta no significa que tenga anticuerpos contra los que no comparto, simplemente que no son los míos. Ahora, cuando me exponen ante esos, uno da inmunosupresión para que el paciente no genere anticuerpos, pero obviamente no está exento de que eso pueda pasar. ¿Se entiende la diferencia entre si comparto y no comparto, y si tengo anticuerpo o no, que no es lo mismo? Sí. Sí, eso Sí, es es como importante que que es entiendan. como si estaría sensibilizado ya con el Exactamente, crossmatch. tal cual. Exactamente. El que tiene anticuerpos, ojo, ese es otro concepto que no es exactamente lo mismo, pero está muy bien. El paciente que está sensibilizado es el paciente que tiene anticuerpos contra los HLA de alguna persona de la población, X, ¿sí? Ahora, yo puedo tener anticuerpos contra determinada población, pero no contra los antígenos específicos del que me va a donar. Entonces, voy a estar sensibilizado, pero en ese caso el crossmatch me va a dar negativo. Y yo, para trasplantar un paciente, tengo que tener un crossmatch negativo. Es decir, que si yo cruzo mis anticuerpos, si es que los tengo, y eso lo cruzo con los antígenos de mi potencial donante, ese entrecruzamiento me tiene que dar negativo, o sea, como que tiene que no haber reacción. Eso significa que yo no tengo anticuerpos formados, al menos en ese momento, los puedo formar más adelante, eso no importa, eso es parte del seguimiento del trasplante. Que no tengo en el momento del trasplante anticuerpos formados contra el potencial donante, ¿se entiende? Entonces yo hago un entrecruzamiento entre la sangre de uno y otro y veo si hay una reacción de antígeno-anticuerpo. Si no la hay, el crossmatch es negativo, el cruce es negativo, y eso es bueno, ¿sí? Tiene que ser negativo. Si el crossmatch es positivo, voy a darle a un receptor un riñón que va a rechazar en algún momento porque tiene los anticuerpos formados. Entonces ese trasplante no lo hago. Así que crossmatch positivo es una contraindicación para trasplantar. ¿Se entendió lo que es el crossmatch? Sí, sí, se entendió. Sí. Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones que previamente eran contraindicaciones y actualmente, por suerte, por un montón de tratamientos nuevos y seguimientos y demás, no solo tratamiento de trasplantes, sino tratamiento de otras cosas, actualmente el trasplante en este tipo de pacientes se hace? Por ejemplo, infección por HIV. En la actualidad, como ya bien saben, el HIV pasó a ser una enfermedad crónica, no curable, casi nunca curable, hay unas excepciones, muy excepciones, pero es una enfermedad crónica, tratable, crónica, que mantiene, si el paciente se cuida, es un tratamiento efectivo, una expectativa de vida exactamente igual que cualquier otra persona. Hace 20 años esto no era así, los pacientes con HIV se morían. De hecho, tenemos nosotros pacientes, creo que 2 o 3 en el servicio, trasplantados HIV positivos que andan bárbaros, ¿sí? Así que los pacientes HIV positivos con los tratamientos para el HIV actuales, con una expectativa de vida casi igual a la población general, se pueden trasplantar sin ningún problema. Lo mismo con la hepatitis B o C, infección crónica que se trata, estas sí se pueden curar más fácilmente. Obesidad, se pueden hacer cirugías, bajada de peso y se trasplanta al paciente. Trastornos del ánimo, que no llegan a ser trastornos psiquiátricos, también se permite. Edad mayor a 60 años. En la actualidad también la expectativa de vida creció un montón y se sabe que el tiempo en diálisis, cuanto mayor tiempo en diálisis, mayor mortalidad tiene el paciente. Así que en ese caso, nosotros a los pacientes los trasplantamos igual, ¿sí? Mayor de 60 años y tiene un buen estatus, ¿no? Funcional.
Personas con enfermedad maligna. Ahí dice enfermedad maligna previa. ¿Qué significa previa? Obviamente el paciente tiene que estar, uno no puede decir nunca curado porque no sabe si puede volver la enfermedad maligna, pero sí tienes que decir que está en remisión, ¿sí? Que no tiene la enfermedad activa en ese momento. Las guías de CADIGO de trasplante lo que dicen es que, bueno, es específico para cada tipo de tumor, hay tiempos distintos, pero de forma general hay que esperar al menos 2 años de una enfermedad neoplásica que no esté activa, o sea, que esté frenada, por decir una manera, para que el paciente se pueda trasplantar. Al menos 2 años, ¿sí? E incompatibilidad del grupo sanguíneo, como les dije antes, en algunos lugares se hace una desensibilización para sacar anticuerpos anti-A, anti-B o lo que sea, y se puede hacer el trasplante. Si no es una contraindicación absoluta, antes sí lo era. ¿Está bien? Bueno, esto es, no tiene que aprendérselo todo de memoria, todo esto, por ahí sí las contraindicaciones absolutas, sí, les diría que las sepan, que eso sí les pueden preguntar. De esta diapositiva no tienen que saber todo esto de memoria, simplemente para que sepan qué es lo que se evalúa, cuál es el checklist que se hace en un paciente en la evaluación pretrasplante. Es muy importante saber cuál fue la causa que lo llevó a la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que en el post-trasplante pueden recaer y hay enfermedades que en el post-trasplante no recaen. Pongo 2 ejemplos así sencillos como para que lo entiendan. Por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿puede recaer en el post-trasplante o no? ¿Y por qué? Sí, sí, es una diabetes no controlada que justamente llevó a esa nefropatía en un trasplante renal, podría recaer. Exactamente. ¿Cuál sería la respuesta? Está perfecto lo que decís. ¿Cuál es el concepto? Así, grande. Las enfermedades que pueden recaer, básicamente son las enfermedades que son sistémicas de impacto en el riñón. ¿Sí? Porque vos le pones otro riñón, pero la enfermedad sistémica la tienes. Si vos la controlás no va a volver, pero tiene riesgo de que pueda volver. ¿Sí? Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, una glomerulopatía que tiene... que es de tipo primaria, que tiene, por ejemplo, que está mediada por inmunocomplejos, que son inmunocomplejos que están dando vueltas por la sangre y pueden recaer en ese riñón. ¿Y cuáles son las enfermedades renales que no recaen? Por ejemplo, la mayoría, o el ejemplo más típico, son las infecciones congénitas, las afecciones congénitas, por ejemplo, alguna mutación en alguna proteína del podocito. Esa mutación no es una mutación y una afectación sistémica que impacta en el riñón. Es una mutación específica de una proteína que está en el podocito, pero estaba en el podocito del paciente que tenía el trastorno genético. Se supone que la persona que le está donando el riñón se le estudió para ver que no tenga proteinuria, que no tenga ningún estigma de una alteración podocitaria crónica genética. Y cuando le da el trasplante, ¿sí? Ese podocito le da el riñón con el podocito sin el trastorno genético, y al ser una alteración local del propio riñón, no es algo que vaya a recaer, ya está solucionado, ¿sí? Otro ejemplo es la enfermedad renal poliquística, que es un trastorno genético que genera quistes en los riñones. Bueno, el paciente no es que tiene algo dando vuelta sistémico del trastorno genético que va al riñón y le genera el quiste. No, es un trastorno propio de las proteínas del riñón. ¿Se entiende por qué algunas recaen y otras no? Depende si la afectación original es propia del riñón o es sistémica con impacto en el riñón. Una pregunta, ¿en el Sí. lupus recaería? Perfecto, ese es un ejemplo que puede recaer, ¿sí? El lupus puede, o sea, ninguna es que recae siempre o nunca, pueden, ¿sí? El lupus es una infección, como no tengo una infección, afección quiero decir, es una afección autoinmune, una patología autoinmune de tipo sistémica, que tiene impacto en el riñón, con lo cual el lupus claramente puede recaer en el post-trasplante. El riesgo es muy bajo porque la inmunosupresión que damos en el post-trasplante es una inmunosupresión que es con una dosis y unos fármacos que son mucho mayores a los que se dan en el tratamiento del lupus, con lo cual prácticamente que lo estaríamos, entre comillas, tratando de por vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el lupus no suele recaer, pero conceptualmente puede recaer porque es una patología de tipo sistémica con impacto renal. ¿Sí? ¿Se entendió cuáles pueden recaer y cuáles no? La clave es si la afectación inicial es sistémica o es propia de un trastorno genético del riñón. Sí, clarísimo. Sí, se entendió. Sí. Bueno, entonces, por eso es tan importante saber cuál es la causa de insuficiencia renal crónica terminal del paciente, por esto que le digo, riesgo de recaída o no. Lo que dijeron muy bien recién ustedes, sensibilización. ¿Qué expone a un paciente durante su vida a estar sensibilizado? Sencillo desde el punto de vista conceptual es
estar expuesto a antígenos, determinados antígenos durante tu vida, que haga que te exponen antígenos que no son propios y vos vas generando anticuerpos contra esos antígenos. ¿Qué sería estar expuesto a antígenos? Por ejemplo, transfusiones sanguíneas, te están pasando glóbulos rojos de otra persona, ¿sí? Eso es estar expuesto a antígenos de otra persona. Eso hace los pacientes que están politransfundidos, son pacientes que están muy sensibilizados habitualmente. El embarazo, ¿sí? En el embarazo, bueno, obviamente en este caso la mujer está expuesta a antígenos que son del bebé, que tiene información genética en parte del padre, es decir, que está expuesta también, sobre todo en el momento del parto, a mezclarse con sangre con información genética distinta. Así que mucha cantidad de embarazos, o abortos, o situaciones en las cuales uno está en contacto con un bebé por nacer, con el feto, o demás, en distintos estadios del embarazo, está en contacto con información genética que es distinta a la de uno. Tener un trasplante previo, ¿sí? Porque es una persona que estuvo en contacto con ya otro riñón que era de otra persona, ¿sí? Personas que se retrasplantan suelen ser personas hipersensibilizadas, ¿sí? Que pierden el injerto y tienen que ir a otro trasplante. Y otro ejemplo clásico son las infecciones. En las infecciones uno no está expuesto a antígenos, en principio, digamos, bueno, en principio no está expuesto a antígenos humanos, pero sí está expuesto a antígenos de distintas bacterias, virus y demás, y acá lo que puede suceder es el fenómeno de mimetismo molecular, en el cual el propio organismo puede entrecruzar información con proteínas de bacterias que son más o menos parecidas a proteínas humanas y generar anticuerpos contra proteínas humanas que eran similares a proteínas bacterianas e hipersensibilizarse, ¿sí? Los pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, son pacientes que muchas veces están hipersensibilizados justamente por este motivo, ¿sí? ¿Se entiende? Así que hipersensibilidad es muy importante. Infecciones previas, crónicas sobre todo, ¿sí? Por el riesgo de la reactivación de esas infecciones, sobre todo de las latentes, HIV, tuberculosis, hepatitis, hay que cotejarlas y estudiarlas, ¿sí? Para ver si el paciente las tiene activas en ese momento. Inmunización, es decir, vacunas, ¿sí? El paciente en el pretrasplante tiene que tener todas las vacunas que necesita porque después va a estar inmunosuprimido, las de hepatitis, neumonía, gripe, etc. Malignidad, que ya hablamos de eso. Riesgo cardiovascular, como dijimos recién, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy aumentado, muy elevado, incluso hasta veces o no se trasplanta o se lo manda al cardiólogo para que le haga un tratamiento adecuado, si le hay que poner un stent, si hay que, lo que sea que necesite para ir al trasplante, porque por ahí no está en condiciones y el riesgo cardiovascular de someterlo a la cirugía es muy alto, así que eso hay que evaluarlo bien. Hay que evaluar muy bien la función pulmonar, gastrointestinal, se hacen endoscopías, el tracto genitourinario, hay que ver bien cómo está la función vesical del paciente, ¿sí? Porque recuerden que muchos de los pacientes que están en diálisis son pacientes que la mayoría no orina o orina muy poco y tienen una vejiga que se ha vuelto con el tiempo perezosa, se desacostumbró a recibir orina, a relajarse, contraerse, entonces de pronto en el trasplante muchas veces pasa que los pacientes les cuesta mucho orinar, hacen retenciones de orina, tienen que estar mucho tiempo con la sonda, así que la función vesical y de la vía urinaria hay que evaluarla bien en el pretrasplante. La historia psicológica y psiquiátrica, un poco hablamos de eso también, hay que evaluarlo. Y hay que evaluar bien también historia de cirugías previas, porque si el paciente tuvo muchas cirugías previas, a veces puede tener un abdomen un poco más complejo para someterlo a la propia cirugía, eso más que nada para el cirujano que la vaya a operar, pero eso también hay que evaluarlo, cirugías previas de abdomen, algún trastorno, alguna cirugía vascular, obviamente que es súper importante, cirugías urológicas, porque como les dije recién, el riñón que nosotros le damos al paciente, se lo damos riñón con arteria, con vena y con uréter, y hay que unir la arteria con la arteria, la vena con la vena, el uréter con el uréter. Si el receptor tiene malos vasos o un uréter que está estenosado, tiene algún problema, eso hay que saberlo de antes, ¿sí? Respecto a estudios eso sería más que nada historia clínica y antecedentes, ¿sí? Respecto a lo que es laboratorios e investigación radiológica, bueno, hay que ver la historia serológica, que recién también vimos un poquitito, bueno, cómo está la función orgánica en general, el hígado, cómo está la función ósea, porque le vamos a dar corticoide que le va a generar trastornos óseos de forma crónica. Le hacemos una radiografía de tórax para ver, sobre todo en Argentina, que no tenga estigmas de TBC crónica. Electrocardiograma, que es parte de la evaluación cardiológica. Los hombres mayores a 50 años PSA. Las mujeres, según lo que necesiten de su screening oncológico para la edad también, mamografía, ecomamaria, PAP, etcétera, etcétera. Y todo lo que es la investigación inmunológica, ¿sí? Grupo y factor, obviamente, porque ya lo explicamos antes que tienen que ser compatibles, y tipificar lo que es el HLA, ¿sí? Para ver si son compatibles o no desde ese punto de vista y hacerle el crossmatch, siempre, ¿sí? Crossmatch, siempre. Eso sería el checklist de la evaluación pretrasplante básica, ¿sí?
Bueno, entonces yendo un poco más a lo que es el trasplante, hay dos tipos de trasplantes, como vimos recién. Los donantes pueden ser vivos o pueden ser fallecidos. A su vez, los donantes vivos pueden ser relacionados o no relacionados. Relacionados no es relación afectiva, es relación sanguínea, ¿sí? Cuando son donantes vivos relacionados, tienen mucho más chance de compartir distintos tipos de HLA. ¿Cuál sería un ejemplo típico de donante vivo no relacionado que se dona habitualmente? Es obviamente marido-mujer o, bueno, entre parejas en general, la pareja que sea que uno tenga, y como es, entre amigos, que también a veces pasa, ¿sí? Muchas veces, nada, un amigo le dona a otro, eso lo hemos visto. Lo más frecuente de lo que es no relacionado, lo repito, es más que nada lo que es las donaciones entre parejas, ¿sí? Y todo lo que es relacionado es, bueno, grupo familiar de primero o segundo orden, como quieran. Obviamente siempre lo mejor es que se donen entre hermanos, porque es lo más posible que sean compatibles, o entre padre e hijo, ¿sí? Padre, hijo, madre, hijo, ¿sí? Es lo mejor. Puede ser donantes los tíos, los primos, o que se les ocurra, y bueno, las chances obviamente bajan un poco más, porque ya tenemos menor consanguinidad, ¿sí? Y dentro de lo que son los donantes cadavéricos, como se llama, donantes fallecidos, tenemos lo que es, bueno, corazón batiente y corazón parado o criterios expandidos. Esto no me voy a meter mucho, básicamente lo que sucede cuando, a ver, un paciente con fallecido, entre comillas, porque hay que ver a qué le llamamos fallecido, un paciente que es candidato a ser donante cadavérico, por explicarlo de mejor forma, es cuando el paciente ya tiene muerte cerebral, ¿sí? Cuando el paciente, el incucalio determina muerte cerebral, ya es candidato a ser donante de órganos. Después hay que ver si la familia quiere, está el tema de la ley Justina, bueno, obviamente no nos vamos a meter en eso, no viene al caso, pero suponiendo que es un potencial donante de órganos, cuando el paciente tiene muerte cerebral, lo que se hace con ese paciente es tratar de mantener la circulación permeable, ¿sí? El paciente tiene muerte cerebral, pero no se lo desconecta del todo, porque hay que mantener con vasoactivos, con perfusión cardíaca, con lo que se les ocurra, hay que mantener al paciente ventilado para que esté, bueno, obviamente bien perfundido, sobre todo el riñón. Porque si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, ese riñón, bueno, obviamente el paro cardiorrespiratorio sufren todos los órganos del cuerpo, y el riñón también sufre, entramos en una isquemia fría que va a terminar siendo mucho más prolongada que si el paciente está mantenido, por ejemplo, con inotrópicos, ¿sí? Y solamente nosotros hacemos la ablación. La ablación significa sacar el órgano del cuerpo. En ese caso, la isquemia fría empezaría con la ablación. Pero si el paciente tuvo un paro, ¿sí? Siempre es mejor que sea corazón batiente o latiente, si quieren llamarlo. Y cuando es a corazón parado, son pacientes que habitualmente nosotros no lo tomamos como buenos donantes porque tenemos un periodo de hipoperfusión mucho más prolongado, porque es un paciente que sufrió un paro, ¿sí? Se entiende un poco la diferencia entre el paciente con muerte cerebral, que uno lo mantiene desde el punto de vista hemodinámico, y el paciente que tuvo un paro, ¿sí? ¿Se entiende por qué es mejor uno que otro? Sí, sí. Sí. Bueno, eso respecto a los tipos de donantes. Vivo, relacionado o no, fallecido y lo que ya vimos. Respecto a la compatibilidad, un poco acá ya también repito lo que vimos antes, compatibilidad DAVO, muy importante. El RH no es tan importante. O sea, si yo tengo un paciente que es un A positivo con un A negativo, no importa que uno sea positivo y el otro negativo, son A, así que ya lo podemos hacer el trasplante. El grupo RH no es relevante desde el punto de vista de lo que es el rechazo y demás. Los AO incompatibles, como les expliqué antes era una contraindicación absoluta, ahora en algunos lugares hacen desensibilización previa y los trasplantan. Y el mismatch HLA, ¿qué significa mismatch? Es un concepto muy parecido a lo que venimos viendo. Sencillamente el mismatch significa todo lo que no comparte, ¿sí? Si nosotros dijimos que los que evaluamos son A, B, DR y DQ, o sea, esos 4, cada uno tiene 2 alelos, con lo cual nosotros evaluamos en total 8 HLA distintos. Si yo comparto 2, el mismatch es de 6. ¿Se entiende? Mismatch es todo lo que no comparten, o sea, todo lo que no comparten. ¿Sí? Cuando los macheos se pierden, eso significa mismatch de la traducción en inglés. ¿Sí? Se pierde el macheo. ¿Sí? Así que mismatch es eso. A mayor mismatch, peor. ¿Sí? Porque mismatch es que no comparten. ¿Se entiende? Cuanto más mismatch tenés, es peor, es que menos comparten. Y después tenemos lo que es el crossmatch. En el crossmatch se puede hacer, esto es más desde el punto de vista bioquímico, no importa. Tenemos 3 tipos de crossmatch para hacer: citotoxicidad, citometría de flujo y por Luminex. Sepan que el más sensible y el mejor, y el que se hace en realidad en los pacientes que están sensibilizados, es el que es por citometría de flujo, ¿sí? El crossmatch, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era el crossmatch? Que lo vimos antes. Sí. Bien.
Bueno, esto lo voy a pasar un poco, se lo dejo para que lo lean, nadie se lo va a preguntar, es para que vean un poco de forma más completa cómo hacemos la evaluación pre-trasplante, la historia clínica del paciente, con lo que ya vimos, hipertensión, diabetes, infecciones, cáncer. Repito un poco todo lo que les dije, simplemente está un poco más completo acá. Obviamente al examen físico lo vemos, cómo está la presión arterial, cómo está el índice de masa corporal, cómo está la piel, cáncer, nódulos linfáticos, abdomen, etcétera, etcétera. Y de laboratorio también, acá un poco repetimos lo que ya habíamos visto antes. Lo que sí es importante, acá en la columna, sobre todo la de la derecha de la pantalla, explica un poco, acá lo que quiere explicar un poco en la derecha, no es tanto la evaluación pre-trasplante del receptor, sino la del donante, ¿sí? Porque obviamente no vamos a usar un donante que está mal de salud, por decirlo de una manera, o que tiene una infección activa, pues si no se le va a transmitir al receptor, así que el donante también hay que evaluarlo de forma estricta. Así que al donante hay que hacerle, obviamente, estudios renales, no puede el donante tener ni proteinuria ni micromaturia, pues si no le estamos dando un riñón que tiene algún problema al receptor, así que le hacemos orina completa, le hacemos cultivo de orina, evaluamos urea, creatinina, obviamente todo lo que es la función renal, evaluamos cualquier tipo de afectación sistémica que pueda tener algún tipo de impacto en el riñón, ¿sí? Medimos obviamente el azúcar, ver que no tenga diabetes, que no tenga colesterol, cómo está la función cardíaca, orina de 24 horas, el clearance de creatinina, ¿sí? Ácido úrico, etcétera, etcétera, y todo lo infeccioso, HIV, hepatitis C, TBC, sífilis, etcétera, etcétera, para obviamente no transmitirle a un receptor un riñón de un paciente que tiene algún tipo de infección. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente eso. Y obviamente hay que evaluar la anatomía renal del paciente del donante, ¿sí? Hay que hacer una imagen, no podemos darle tampoco un riñón que tiene quistes o que tiene alguna alteración vascular, porque después esos vasos y esa arteria, esa vena y ese uréter hay que implantarlo en el receptor. Así que toda la parte anatómica es muy importante también evaluar. Este es un gráfico solamente... Sí. Sí. Por una cosa que medio que dijiste. Sí. Si el paciente tiene algún tipo de infección o sea, estaría contraindicado, ¿no? el trasplante. Pero, por ejemplo, vos recién dijiste sífilis. La sífilis hoy en día, tengo entendido, claro, todavía no pisé en un hospital, pero tengo entendido que tiene una alta tasa de curación. Sí. ¿No podrías? Sí, 100%, 100%. No, 100%. Yo lo que expliqué ahí, no especifiqué qué infecciones sí y cuáles no. Lo que sí dije es que vos la tenés que buscar para eventualmente tratarla. En el caso de la sífilis, para tratarla. Vos lo que tenés la obligación es de buscarla. No significa que cualquier infección que tengas esté contraindicado el trasplante. Obviamente que no. ¿Sí? Las infecciones que uno no las cura, pero las cronifica, uno trata de no trasplantarlo. ¿Sí? HIV, algunos tipos de hepatitis, quizás tuberculosis puede ser, porque no suele tener impacto en el riñón, aunque lo puede tener. Obviamente la sífilis, vos la tenés que buscar no para contraindicárselo, sino para tratárselo antes de que sea donante. ¿Sí? Así que obviamente hay ejemplos, como decís vos, está muy bien, hay ejemplos que los tratás y los trasplantás, y hay ejemplos que no los trasplantás. Lo que sí tenés la obligación es de buscarlas todas. Buenísimo. Gracias. Bueno, este es un gráfico, solamente para que tengan el concepto que cuando uno hace un trasplante con donante vivo, ¿sí? Tiene que hablar, obviamente, largo y tendido en el consultorio, tanto con el donante como con el receptor, y dejar bien en claro que el hecho de donar es un acto pura y exclusivamente de amor del donante hacia el receptor. Digamos, no debería haber ningún otro tipo de cuestión en el medio. De hecho, por ley está prohibido que se hagan trasplantes, obviamente porque se paga. Hay veces que, esto les cuento solo a modo para que sepan, obviamente no tienen que saber, nadie se les va a preguntar, pero como para que sepan. Uno a veces viene al consultorio una persona diciendo que es muy amiga de la otra y le quiere donar. Nosotros no tenemos forma de comprobar, o sea, ¿cómo comprobás si es así o en realidad no son amigos y uno le está pagando al otro? Eso nosotros no tenemos forma de comprobarlo. Entonces, cuando no hay una consanguinidad o cuando no hay, porque puede ser no consanguíneo, pero ser pareja y tener un certificado de convivencia o de matrimonio, lo que sea, y eso ya es suficiente para donar en ese caso, o cuando hay una consanguinidad. Ahora, cuando no hay ningún certificado de pareja o de matrimonio, lo que sea, y no hay consanguinidad y es solamente por amigos, nosotros no intervenimos, pero sí hay una intervención judicial. Y esos son los pacientes
que tienen que ir con un juez, con un abogado y con un juez, y probar de alguna forma, obviamente los interrogan, ven un poco de dónde se conocen, no sé hasta qué punto intervienen, porque yo no estoy en el juzgado en ese momento, pero se hacen determinadas cosas para verificar que un abogado y un juez verifique y diga, son amigos, acá no hay nada de por medio de tipo económico, qué sé yo. Así que, nada, eso a modo de datos se los cuento, porque es algo importante saber, porque a lo mejor alguien que no sabe puede decir, bueno, no, pago para que alguien, bueno, eso no se puede, o al menos hay que comprobarlo. Bueno, fuera de eso, digo, cuando uno tiene un donante, que obviamente le va a donar al receptor un riñón, el donante, ¿qué es lo que se debe preguntar? Bueno, pero si yo dono el riñón, aparte de estar contento y bien conmigo, y bien con mi vida, y sentirme bien porque estoy ayudando a otro, que eso ya es muy importante, ¿cómo se va a afectar mi vida y mi salud? Eso es muy importante. Bueno, está comprobado, y a esto apunta el gráfico, que los pacientes que donan el riñón, o sea, que viven con un riñón por ser donantes, y los pacientes que no donan nunca por tener 2 riñones, siempre y cuando se cuiden y hagan los controles correctos, tienen la misma sobrevida que los que no. Con lo cual, eso es obviamente un incentivo, cuando uno le explica esto a los pacientes, para hacer el acto de amor y demás de hacer la donación. Así que la mortalidad a largo plazo y la sobrevida del paciente que dona el riñón y se queda con uno solo versus el que no, siempre y cuando se cuide, es la misma. Así que eso es muy importante, ¿sí? Bueno, pasamos a la parte específica del trasplante, ¿sí? Cuando uno hace un trasplante, ya explicamos recién que le estamos dando antígenos que son, no propios, o sea, que son de otra persona, a un receptor. Con lo cual el paciente obviamente tiene que estar inmunosuprimido de por vida. Vimos recién las 3 vías de señalización principales, y les nombré por encima algunos de los inmunosupresores que usamos, que ahora los vamos a ver un poco más específicos los nombres, que son los que se utilizan obviamente incluso desde horas antes del trasplante, ¿sí? Horas antes del trasplante, uno ya empieza a inmunosuprimir al paciente, no después de implantarse. ¿Por qué? Porque, como les expliqué recién, en el momento que uno lo implanta y une la arteria con la vena, se genera un daño por isquemia reperfusión tan importante que activa tanto la inmunidad que uno ya tiene que estar con la inmunidad deprimida cuando eso sucede, ¿sí? Para evitar la activación inmunológica tan exagerada del daño por isquemia reperfusión. Y tenemos, respecto a lo que es la inmunosupresión, 2 etapas. La etapa de inducción, que son los primeros meses, ¿sí? Donde uno le da mucha inmunosupresión, porque es el momento donde más activa está la inmunidad y está la exposición inicial a los antígenos extraños. Así que el momento inicial del trasplante es el de mayor inmunosupresión. Y después tenemos la etapa de mantenimiento, en la cual al paciente le bajamos la inmunosupresión y le dejamos una dosis crónica estable de por vida, ¿sí? De por vida. Salvo que sea un trasplante entre gemelos, como les dije antes. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan? ¿Sí? Los corticoides. Los corticoides se pueden dar tanto por vía oral como vía endovenosa. Obviamente la inducción la hacemos con fármacos por vía intravenosa, ¿sí? No solo porque el paciente inicialmente está en quirófano, está intubado y demás, sino porque son mayores dosis y nos aseguramos de que tenga una buena biodisponibilidad, al menos de inicio, que es el momento de mayor exposición a los antígenos. Los corticoides, entonces, son vía oral es la prednisona, endovenoso es la metilprednisolona, que es la que damos en inmunosupresión. Son tanto antiinflamatorios como inmunosupresores, ¿sí? Se dan en el mantenimiento y se hace también en el tratamiento del rechazo agudo. Y por suerte son seguros en el embarazo, es decir, las mujeres que quieren quedarse embarazadas y están trasplantadas, ¿pueden? Sí, pueden. Sí. Hay algunos inmunosupresores que hay que rotar porque son teratogénicos, y otros que no, que se pueden mantener. En este caso los corticoides se pueden mantener. Así que se usan los corticoides tanto en la inducción como en el mantenimiento, ¿sí? Tenemos lo que llaman los inhibidores de calcineurina, que si recuerdan, son los que inhibían la vía de señalización 1, ¿sí? La calcineurina, vía de señalización 1. Inhiben a la calcineurina, que es una proteína que está en el interior de la célula. Esto termina inhibiendo la activación de los linfocitos T. Lo que tienen que tener en cuenta, que es muy importante, de los inhibidores de calcineurina, que son nefrotóxicos, ¿sí? Son excelentes inmunosupresores, pero son nefrotóxicos. Pueden generar una nefrotoxicidad transitoria y reversible, o pueden generar nefrotoxicidad irreversible, ¿sí? ¿Cuál sería la nefrotoxicidad reversible? Son muy endoteliopáticos, ¿sí? Son muy endoteliopáticos y muy vasoconstrictores, tienen mucho de ese efecto. Pueden generar vasoconstricción renal transitoria, ¿sí? Sobre todo de la arteriola aferente.
como generan vasoconstricción renal, principalmente la arteriola aferente, hacen que caiga el filtrado glomerular. Eso es un efecto transitorio, uno baja la dosis o lo saca, transitorio definitivamente, y resuelve el problema de la vasoconstricción. Y al ser muy endoteliopáticos, de forma crónica, hay pacientes, no les pasa a todos, pero a muchos de los pacientes le pasa que terminan con fibrosis, o sea, hialinosis arteriolar y fibrosis intersticial, y daño crónico del injerto. En los pacientes que desarrollan eso, uno simplemente les rota el tacrolimus y se lo pasa a otra cosa. Se puede utilizar tanto en la inducción como en el mantenimiento, y lo que es muy importante es que estos fármacos se controlan con niveles plasmáticos, es decir, uno da una dosis determinada, no importa, 3 miligramos, por ejemplo, como que te diga 5 miligramos, y va a depender del metabolismo y de la interacción que tenga con otros fármacos que el paciente reciba. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo a una persona de 1,60 m le doy 2 miligramos, un ejemplo, ¿no? 1,60, 50 kilos, le doy 2 miligramos de tacrolimus y por ahí sus dosajes que se miden, de hecho así se hace el seguimiento, el dosaje en sangre, le hago un análisis de sangre y le mido cómo está el tacrolimus en sangre, por ahí esa persona tiene un dosaje muy alto, pero le di 2 miligramos, pero bueno, tiene que ver con lo que pesa, con el volumen de distribución y con la interacción que tenga con otros fármacos. Y por ahí una persona de 1,90 m y 100 kilos, le doy 10 miligramos de tacrolimus y quizás tiene un dosaje bajo en sangre. Entonces, según el dosaje que tenga en sangre del paciente, que eso obviamente no lo tienen que saber ni se los voy a decir, hay un rango específico en el cual uno espera encontrarlo, y eso se individualiza con cada paciente y en determinadas circunstancias que no vienen al caso. Cuando uno busca mantenerlo en un determinado nivel, no importa qué dosis le estoy dando, si es mucha o poca, depende si yo le subo o no la dosis de cómo está el dosaje en sangre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es simplemente buscar un rango estrecho de tacrolimus en sangre y uno sube o baja la dosis con eso en los controles post-trasplante. ¿Sí? ¿Se entiende? Y se puede usar en el embarazo, que es muy importante. La satioprina, vimos que la satioprina era uno de los que eran inhibidores directamente del ciclo celular y no actuaban en ninguna de las 3 vías de señalización específica. Se utiliza en el mantenimiento y se llama antimetabolito, que es un análogo de purinas que inhibe, justamente por tener ese mecanismo de acción, inhibe lo que es el ciclo celular, ¿sí? Y la proliferación de linfocitos T y de otras cosas. Y se usa en el mantenimiento. El micofenolato también inhibe el ciclo celular, es parecida a la satioprina, pero es mucho más efectivo y tiene menos efectos adversos, es mucho mejor. Se usa también en inducción y en mantenimiento. Existen 2 tipos distintos, no importa, el mofetil y el sódico. Y estos en el embarazo no se pueden utilizar, así que una persona que queda embarazada hay que rotarle de micofenolato a, por ejemplo, a satioprina, si se rota otra cosa. Inhibidores del mTOR, vimos que actuaban en la tercera vía de señalización, ¿sí? Tercera vía de señalización de la activación del linfocito T. Los 2 que tenemos inhibidores de mTOR son sirolimus y everolimus y se usan en el mantenimiento. ¿Está bien? Anticuerpos. Anticuerpos monoclonales. ¿Para qué se utilizan? Les voy a decir cuáles son los que tienen que saber. En realidad hay uno solo que tienen que saber, que es el basiliximab. ¿Sí? El basiliximab. El basiliximab se usa en la inducción, no en el mantenimiento, solamente se usa en la inducción. Y es un anti-CD25, anti-CD25, ¿sí? Acuérdense, y si vamos para atrás, y vemos las vías de señalización, fíjense que en la vía de señalización 3 tenemos al CD25, así que el basiliximab es un inhibidor también de la vía de señalización 3, porque inhibe, es un anti-CD25, ¿sí? Y se utiliza solamente en la inducción. El basiliximab, ¿está bien? Daclizumab no lo usamos, no lo tienen que saber, recuerden si el basiliximab. El rituximab es un anti-CD20 que actúa principalmente en los linfocitos B, no en los T, y se utiliza en lo que son los rechazos mediados por anticuerpos y en algunos pacientes que hay que desensibilizar. Básicamente, cuando nosotros queremos bajar la carga de anticuerpos, inhibimos básicamente lo que es el linfocito B con el rituximab. Y el belatacept, que, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que actúa en la vía de señalización número 2, que me habían preguntado cómo se escribía, bueno, dije que después se los iba a decir, bueno, así se escribe el belatacept. El belatacept se usa de mantenimiento, ¿sí? La diferencia con todos los otros que vimos de sirolimus, everolimus, micofenolato, tacrolimus y todos los que vimos antes, este se da por vía endovenosa. El belatacept de los de mantenimiento es el único que se da por vía endovenosa, ¿está bien? E inhibe lo que vimos. Perdón. Sí.
El rituximab se da por vía endovenosa, pero no es una medicación que uno dé como mantenimiento de trasplante, sino que es solamente tratamiento del rechazo, si hay rechazo. Ah, ok. ¿Sí? No es parte de un fármaco que se dé como mantenimiento del tratamiento del trasplante. Solamente tratamiento específico si el paciente hace un rechazo y si es por anticuerpos. ¿Sí? Si es Claro, celular, no, rechazo solo si es por agudo. anticuerpos. O crónico, no importa, pero por anticuerpos. El Belatacept, me imagino que se da con un periodo de interdosis bastante prolongado, ¿no? Si se usa en mantenimiento y Sí, es el endovenoso. Belatacept se da, exacto, el Belatacept se da una vez cada 28 días. Ah, claro. ¿Sí? 5 miligramos por kilogramo cada 28 días. ¿Y Bueno, cuáles sí. son de mTOR y anticuerpos? ¿Anticuerpos dijiste que se pueden dar en el embarazo? ¿Para cuál es el emetor? En el embarazo hay dudas si se puede dar o no. Es preferible dar tacrolimus. El que no se puede dar es el micofenolato. En el embarazo, la satioprina sí. Ok. Y los anticuerpos monoclonales que están acá, el basiliximab y esos, eventualmente se pueden dar en el embarazo. Vale. Sí. Entonces, nos quedamos en el Belatacept, que es de mantenimiento. Ahora pasamos a... esos serían los monoclonales, ¿sí? Que son específicos contra algo. Los monoclonales son específicos para un tipo de antígeno, digamos, ¿sí? O un tipo de antígeno específico, que sería en este caso el CD25 o el Belatacept, el CD8086, que lo vimos antes. Esos son los monoclonales que son más específicos. Ahora, tenemos anticuerpos policlonales, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo más importante? La timoglobulina. La timoglobulina es muy importante porque es el principal fármaco que se da en la inducción, ¿sí? Se da en los primeros días del trasplante, se da a dosis altas, la timoglobulina, ¿sí? Son anticuerpos policlonales antitimocitos. Entonces inhiben básicamente los linfocitos que están en el timo, que se tienen que diferenciar para ser activos. Eso es lo que termina inhibiéndose a los linfocitos T, para evitar el rechazo agudo o hiperagudo de los primeros días del trasplante. La timoglobulina se da solamente para inducción o para tratamiento del rechazo celular que es resistente a corticoides. ¿Sí? Son las dos indicaciones. Inducción del trasplante renal o rechazo celular que es córtico resistente, ¿sí? Como está escrito ahí, córtico resistente. ¿Sí? Y la IBIR, que también es una inmunoglobulina policlonal, que es inmunoglobulina intravenosa, significa IBIR, o gamma globulina. La gamma globulina se da en algunos casos de rechazo humoral, ¿sí? Es una gamma globulina que se une a los anticuerpos y los elimina. Pero como es policlonal y no es selectivo, puede generar efectos adversos no deseables como infecciones, citopenias y demás. ¿Se entendió más o menos? Tienen que saber los nombres y para qué se utilizan, básicamente. ¿Podrías, perdón, repetir lo de la timoglobulina? Sí. Tenemos anticuerpos, esto es importante, monoclonales y policlonales. Los monoclonales, fíjense que tienen una función muy específica, son anti-algo específico, por eso se les llama monoclonales. ¿Sí? Ese concepto entienden entre mono y policlonal. El policlonal va contra todo, por decirlo de forma burda. Y el monoclonal va contra algo específico. Los monoclonales son esos que vimos ahí, tienen que saber el basiliximab, el rituximab y el belatacept. ¿Está bien? Sí. Ahora, los policlonales son contra todo, entre comillas. La timoglobulina es lo mismo que decir, son globulinas, ¿sí? Anticuerpos antitimocitos. O sea, actúan contra los precursores de los linfocitos T de forma general, ¿sí? Antes de que se proliferen y activen. Y eso hace inhibir la acción de los linfocitos T y se da en la inducción justamente para inhibir el rechazo mediado por células T inicial, ¿sí? Que se da inicialmente ante la exposición al antígeno. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, esto es un cuadro que presten atención, que les voy a nombrar qué es lo que tienen que saber de esto, que son los efectos adversos de los inmunosupresores. Los tienen que saber y algunos sí tienen que saber porque son importantes, ¿sí? Así que atentos a lo que les voy a nombrar, no tienen que saberse todos los que están ahí, así que presten atención. Tenemos entonces ciclosporina,
y tacrolimus, ¿sí? Ciclosporina y tacrolimus, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué familia eran? Los que inhibían la calcinuria. Perfecto, eran inhibidores de calcineurina. ¿Y qué vía de señalización era esa? La primera. Perfecto, la vía de señalización 1. ¿Qué dijimos de la toxicidad renal? ¿Se acuerdan que se las nombré antes, que eran tóxicos renales? Que puede ser por vasoconstricción renal o puede ser por toxicidad crónica por afectación arteriolar y fibrosis, ¿sí? Bien, entonces, efectos adversos a nivel renal. Se los nombro porque estamos en nefrología, así que los tienen que saber. Nefrotoxicidad, por los dos mecanismos que ya vimos. Pueden generar acidosis tubular renal tipo 4, pueden generar hipertensión, pueden generar hipercalemia y pueden generar hipomagnesemia. ¿Sí? Esas, acuérdense, las tienen que saber. Nefrotoxicidad, acidosis tubular renal, hipercalemia, bueno, la acidosis tubular renal cursa con hipercalemia, así que ahí estaría ya el ejemplo. Hipertensión e hipomagnesemia. ¿Está bien? Bien, después, a nivel lo que es gastrointestinal, nada, cualquier fármaco puede dar diarrea, qué sé yo, así que nada. Otra cosa importante es que da muchos efectos adversos a nivel metabólico, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes con diabetes mal controlada, que uno los trasplanta, obviamente, no hay contraindicación para trasplantarlo, pero a veces trata de evitar darle el tacrolimus, porque el tacrolimus puede generar lo que dice ahí, New Onset Diabetes, ¿sí? Se llama NODAT en inglés, ¿sí? Diabetes de novo. Bueno, si el paciente tenía diabetes de antes, se la empeora, ¿no? O puede generar diabetes de nuevo. Así que los pacientes con muy mal control glucémico, uno a veces trata de no darle inhibidores de calcineurina. ¿Está bien? Así que puede generar mucho trastorno metabólico, mucho, ¿sí? Perdón, ¿te puedo hacer una cosa? Hiperglicemia, sí. Ay, no, perdón, te interrumpí, no, seguí, discúlpame. ¿Me vas a preguntar por lo metabólico? Sí, pero termina y después te pregunto. Bueno, pueden dar diabetes, hiperlipidemia e hiperuricemia, ¿sí? Generan mucho trastorno metabólico. Los pacientes con muy mal perfil metabólico, uno, si puede evitar darle tacrolimus, lo evita y le trata de dar, por ejemplo, Belatacept. Decime. Claro, mi pregunta iba como a eso en un paciente que previamente tuvo obesidad y por ahí la controló y se trasplantó, si vos indicarías uno de estos o vas por otra cosa. No, si es solamente obeso y tiene controlado el resto, le podemos hacer inducción de descenso de peso, trasplantarlo y darle tacrolimus porque es excelente como inmunosupresor. El tema es si tiene hiperuricemia no controlada, diabetes no controlada, dislipemia severa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando suma ya muchos mecanismos, claro, uno trata de no darlo. No es que hay una contraindicación, pero trata de no darlo. Pero lo que es importante es tener en cuenta que más allá de que el paciente tenga previamente riesgo, tenga previamente todo este tipo de trastornos metabólicos, ¿cómo es? El paciente que no lo tenía previamente puede generarlo, ¿sí? Puede generarlo. ¿Está bien? Bueno, puede generar hiperplasia gingival, o alopecia, como otras cosas, y encefalopatía, bueno, listo. Con eso estaríamos de efectos adversos de los inhibidores de calcineurina. Son de los que más tienen, por eso les nombré bastantes. El micofenolato no tiene mucho efecto adverso. Básicamente hay dos que me interesa que sepan. Lo gastrointestinal le dije que es todo muy general, pero particularmente el micofenolato es un motivo de suspensión del fármaco, la diarrea, ¿sí? Es muy frecuente suspender este fármaco por diarrea, ¿está bien? Eso por un lado. Y por otro lado, como es un inhibidor del ciclo celular, que no es selectivo, puede generar, como les dije antes, citopenias. Así que eso sí, acuérdense. Micofenolato, citopenias y diarrea. Azathioprina, como también es un inhibidor del ciclo celular, acuérdense de las citopenias, más que nada. Nada más. Los corticoides también generan mucho trastorno metabólico. Así que acuérdense que los corticoides, junto con los inhibidores de calcineurina, generan mucho trastorno metabólico. Se pueden dar hipertensión, hiperlipidemia, hiperuricemia, lo mismo. En ese sentido, lo mismo. Y después están los efectos adversos clásicos de los corticoides, que supongo que lo habrán visto alguna vez, en fármaco, algunas lo habrán visto, ¿sí? Que pueden dar trastornos gastrointestinales, no inespecíficos, sino mucha úlcera, ¿sí? Hay que darle a estos pacientes siempre omeprazol, ¿viste? Vieron protectores gástricos, y puede generar el típico mala distribución de la grasa, la foroba, y demás, etc. ¿Sí? Inhibidores del mTOR. Los inhibidores del mTOR
pueden ser nefrotóxicos, son mucho menos nefrotóxicos que los inhibidores de calcineurina, pero pueden serlo, y pueden dar, por ejemplo, nefrotoxicidad por microangiopatía trombótica, ¿sí? Por otro lado, por otro mecanismo, que no importa, pueden dar proteinuria, ¿sí? Proteinuria. Pueden dar muchos trastornos linfáticos con edemas en miembros inferiores, con o sin proteinuria, ¿sí? Así que acuérdense de eso. Pueden dar también hiperlipidemia, pero acuérdense más que nada de la microangiopatía trombótica y la proteinuria y los edemas. Y una cosa así importante con los inhibidores del mTOR, que a veces también es un motivo para suspenderlos, es que retrasan la cicatrización de heridas. Así que un paciente que toma algún inhibidor del mTOR y tiene una cirugía de urgencia o una cirugía programada, uno se lo saca, porque después retrasa la cicatrización de las heridas. ¿Está bien? La eflunomida está ahí escrita, pero no lo utilizamos, así que no, ni lo sepan. ¿Sí? De efectos adversos, sepan más o menos esos que yo les nombré. Bueno, brevemente, ¿cómo es la cirugía? Les digo más que nada para que lo tengan ahí el ejemplo. La cirugía es una cirugía heterotópica, es decir, que uno no pone el riñón, no es que saca los riñones nativos y se los pone atrás donde estaban los anteriores. La cirugía es en la fosa ilíaca derecha y es una cirugía que es extraperitoneal, no es en el peritoneo, es por fuera del peritoneo. Y se pone en la fosa ilíaca derecha y es contralateral, es decir, si yo al paciente le saqué el riñón izquierdo, se lo pongo en la fosa ilíaca derecha, ¿tá? Y ahí ven cómo se unen el riñón con, fíjense que está ahí, el riñón con la arteria, el riñón que viene, la arteria que viene con el riñón del donante, con la arteria ilíaca del paciente, la vena con la vena ilíaca del paciente y el uréter con el uréter o la vejiga del paciente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la cirugía? Es sencillo, para un poco que lo tengan. Así que es heterotópico, porque va en la fosa ilíaca, es contralateral, es decir, que el riñón izquierdo va en la fosa ilíaca izquierda y viceversa. La anastomosis son con las arterias ilíacas externas, ¿sí? Habitualmente. La venosa y la arterial es con la ilíaca interna o externa, ¿tá? Con las ilíacas, acuérdense. La anastomosis del uréter es con la vejiga y siempre se pone un catéter doble J para proteger la anastomosis al menos durante el primer mes. Eso es lo único que tienen que saber de la cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones quirúrgicas? Sencillo, infecciones de herida, sangrado de herida, complicaciones vasculares como que se desintegre la anastomosis, que es algo poco frecuente, eso genera hemorragia y demás, o que se genere por toda la inflamación local de la cirugía, que se genere en trombos, ¿sí? Existe la trombosis o la estenosis arterial o venosa de la unión del trasplante, ¿sí? Así que eso siempre tienen que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Podemos tener linfoceles, ¿sí? Que es acumulación de orina, que también la anastomosis entre el uréter y la vejiga puede también por inflamación, esa herida por ahí abrirse un poquitito y que salga orina hacia la cavidad y se genere después un linfocele. Leaks, justamente leak es eso, ¿sí? Que haya como pérdida de la orina a través de la anastomosis. Obstrucción del uréter puede existir. Lesiones nerviosas son poco frecuentes, el femerocutáneo, obturador sacro, etc. Y lesión arterial testicular, tanto la nerviosa como la arterial testicular son súper infrecuentes, así que sépanse más que nada las otras. Y ya por último, para terminar, hablamos un poquitito de rechazo, ¿sí? ¿De qué depende principalmente el rechazo? Del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, de los HLA del donante, como les dije antes. Es el determinante más importante, ¿sí? Como cuántos compartan o no del HLA del donante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Se acuerdan que les dije antes el tema de la isquemia reperfusión? Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Ahí no está escrito, pero es muy importante. No, perdón, sí está escrito. Ahí dice tiempo de isquemia, ¿sí? Fíjense que cuanto más, que ahí dice tiempo de isquemia, ¿qué significa? Que cuanto más tiempo de isquemia, cuando el riñón reperfunda, va a ser mayor el daño por isquemia reperfusión y eso va a activar mucho, va a hacer mucha activación inmunológica y por eso la inducción al principio del trasplante es tan alta, ¿sí? ¿Qué significa DGF? De las siglas en inglés, retraso en la función del injerto. Cuando hay un retraso en la función del injerto, hay, digamos, básicamente insuficiencia renal, porque el injerto tarda en arrancar, y la insuficiencia renal puede activar determinados mecanismos inmunológicos y eso puede después generar rechazo, ¿sí? Así que factores de riesgo para el rechazo son el DGF, la sensibilización obviamente que dice ahí, y el tiempo de isquemia, ¿está bien? Afroamericanos, no importa, alguna condición genética que lo predisponga a los afroamericanos, pero bueno, habitualmente no trasplantamos afroamericanos, así que no vemos esta predisposición. Los más jóvenes, porque tienen más activación inmunológica, los sensibilizados y especialmente los que tienen incompatibilidad AU, ¿sí?
Después, lo que dice ahí, IS significa inmunosupresores, ¿sí? ¿Quiénes tienen más rechazo? Los que utilizan menor cantidad de dosis de anticuerpos policlonales, es decir, los que utilizan menos dosis de timoglobulina, es decir, que se inhibe menos al linfocito T, tiene más riesgo de rechazo. El riesgo de rechazo también es mayor cuando no utilizamos corticoides, ¿sí? Si no le damos corticoides al paciente, hay mayor riesgo de rechazo, así que el corticoide obviamente hay que usarlo, ¿sí? Y el riesgo de rechazo también es mayor si se demora el inicio de los inhibidores del calcineurina. ¿Está bien? Como en la clínica del rechazo, es bastante variable, principalmente da ira, puede dar fiebre, dolor en el injerto y oliguria, si el rechazo tiene mucha inflamación en sí. Y el diagnóstico, obviamente podemos hacer ecografía con Doppler, es decir, ver cómo están los vasos del riñón, y lo que va a tener es un aumento en lo que se llama índice de resistencia, ¿sí? IR es eso. Tiene un aumento en los índices de resistencia. Si hay mucha inflamación y aumenta la resistencia arterial de los vasos del riñón. Y obviamente el diagnóstico definitivo es con biopsia renal. Si al paciente se le hace biopsia renal. Bueno, en el rechazo, ¿qué es lo que tenemos? Injuria tisular, obviamente, o sea, injuria del riñón, hay una respuesta tanto innata como adaptativa, que es aloinmune, ¿sí? No es autoinmune, sino que es aloinmune, es decir, que la inmunidad reconoce antígenos que no son propios, eso significa aloinmune, eso genera deterioro en la función del injerto, como ya vimos, y como les expliqué un poquitito antes, hay dos tipos, mediado por células T, que son los rechazos celulares, y mediado por anticuerpos. Como vimos también antes, los rechazos celulares o mediados por linfocitos T, el tratamiento es generar depresión de linfocitos T, y los rechazos humorales, el tratamiento es generar depresión de anticuerpos. Es decir, que los tratamientos son absolutamente distintos. Ya vimos antes los fármacos que generan depresión de linfocitos T, y vimos los fármacos que generan depresión de anticuerpos. Así que el tratamiento es absolutamente distinto, ¿sí? Bueno, en la biopsia se ve infiltrados de células T, B, macrófagos, plasmocitos, según qué tipo de rechazo sea, ¿sí? En el caso de los linfocitos T, si se acuerdan, tenemos los TCD4 y los TCD8. Los TCD4 interactúan principalmente con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y los linfocitos TCD8 actúan principalmente contra los del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? De la clase 1. El injerto posteriormente induce una respuesta aloinmune por, esto estoy repitiendo lo que ya vimos, antígenos que son no propios, reconocidos por la célula presentadora de antígeno, el linfocito T del donante, a través de 2 vías de reconocimiento, justamente indirecta, que es por la célula presentadora de antígeno del receptor, y directa, que es por la célula presentadora de antígeno del donante. ¿Sí? Esto, solo para que lo tengan, nadie les va a preguntar esta última parte que les dije. Esto un poco ejemplifica lo que son los distintos tipos de rechazo, el rechazo celular y el rechazo humoral, y las vías de señalización distintas en las cuales actúan, y fíjense que abajo explica cuál es el tratamiento que utilizamos en cada uno. Así que acá un poco estoy repitiendo lo que les dije recién. Si el rechazo celular, vamos a corticoides, que inhiben la función T, timoglobulina, que inhibe la función T, inhibidores de síntesis de DNA, como por ejemplo micofenolato, las azatioprinas, y los que inhiben la replicación celular y los que entran en el ciclo celular. Disminuimos la producción de citoquinas, por ejemplo, con los inhibidores del calcineurina, que terminan bajando la producción de interleuquina 2, y básicamente eso. Ahí se pregunta si rituximab sí o no, olvídense del signo de pregunta, pero básicamente ahí les nombré todos los que son depletores de células T. Y en lo que es el rechazo humoral, tenemos que inhibir principalmente lo que son los anticuerpos, y tenemos la gamma-globulina o IBIG, que son globulinas anti-inmunoglobulinas, son anticuerpos anti-anticuerpos. Plasmaféresis, ¿sí? Para remover los anticuerpos justamente por plasmaféresis, y el rituximab, que dijimos que era un monoclonal específico contra CD20, que está en el linfocito B, y eso baja la producción de anticuerpos. ¿Sí? ¿Se entiende? Rechazo celular, rechazo humoral, si se activa más el linfocito T y B, y cómo genero depresión de cada uno. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo se clasifica los rechazos? Tenemos los que son mediados por anticuerpos y los que son mediados por linfocitos T. No pretendo que se sepan de memoria la clasificación de uno y otro, así que solamente lo que les voy a explicar son algunos conceptos, ¿sí? De esta diapositiva, que creo que es casi la anteúltima, quedan un par todavía, de la parte de rechazo solamente les voy a explicar la parte conceptual, ¿sí?
El rechazo que está mediado por anticuerpos suele ser C4D positivo, ¿sí? ¿Qué significa que C4D positivo? Que se activa la vía del complemento. Se activa una vía de complemento que se activa por los anticuerpos, ¿está bien? Eso es lo único de todo lo que está ahí que me interesa que vean. Y lo que se afecta principalmente es a nivel glomerular. Tiene mucho daño glomerular, ¿sí? Daño glomerular y mucho daño del endotelio. En cambio, lo que son los rechazos mediados por células T tienen mucho más daño intersticial y de los túbulos, tienen más tubulitis, ¿sí? Más daño de túbulos, ¿está bien? Y del intersticio. Nada. Eso como concepto de forma general, esta clasificación no la tienen que saber. Esta la vamos a pasar, es un poco lo mismo que venimos viendo. Sí. ¿Y esto te condicionaría la conducta terapéutica, por ejemplo, en un paciente que empieza en un control a tener alguna alteración de la función renal o lo que sea? Uno termina haciendo una biopsia y eso determina que use los que son para las T o lo que es más para el humoral o no, o simplemente se le da, ya hay un esquema predefinido, digamos. No. El diagnóstico del rechazo es por biopsia, con lo cual vos no vas a dar ningún tratamiento si no tenés la biopsia. Así que las insuficiencias renales agudas en los pacientes trasplantados, salvo que justo haya estado deshidratado por diarrea o estaba obstruido, tenía una infección que la trataste y mejoró, si es una causa así muy específica que mejora rápido, en cuanto tarda en mejorar, se los biopsia casi siempre, ¿sí? Para descartar esto porque tiene un tratamiento específico. Y según lo que ves en la biopsia, le haces un tratamiento para rechazo celular o para rechazo humoral. Claro, pero me imagino que también lo que quería preguntar a Ale era, o sea, si yo cuando biopsio y demuestro de que hay un rechazo, sobre todo, no sé, mediado por linfocitos T, entonces cambia mi conducta terapéutica, capaz dándole más corticoides, más anticuerpos timocitos, ¿no? ¿Eso? Claro, exacto, es lo que les dije recién. Cuando la causa no está clara y vos sospechás un rechazo, haces la biopsia. Y la biopsia te dice si es rechazo celular, le haces tratamiento para el rechazo celular, depletando linfocitos T. Y si es un rechazo humoral, le haces un tratamiento haciendo depresión de linfocitos B. Pero eso vos lo decidís con la biopsia. La biopsia te dice si es celular o humoral. Perfecto. ¿Sí? Bueno, esto lo pasamos. El tratamiento, acá estoy repitiendo un poco lo mismo. El celular agudo, corticoides timoglobulina, mediado por anticuerpos, removemos anticuerpos. Nada, eso. Es un poco lo mismo de lo que venimos viendo en esta diapositiva. Y el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer siempre es la nefropatía por virus BK, ¿sí? Que es un virus que siempre, como tantos de los virus que hay dando vueltas por el cuerpo, es un virus que todos tenemos en el cuerpo, simplemente en el post-trasplante hay riesgo de que se reactive y dé nefropatía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pedimos el antígeno del BK en sangre y en orina a ver si está activo, y si hay nefropatía por BK lo vemos en la biopsia, que eso tiene un patrón específico. Así que eso siempre es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta, nada más. Bueno, las complicaciones un poco recién las fuimos viendo, ¿sí? Complicaciones que puede tener el post-trasplante, hipertensión, por ejemplo, inhibidor de calcineurin y corticoide, como recién les dije, es una causa importante de pérdida del injerto. De hecho, la hipertensión puede ser consecuencia del trasplante, y a su vez la hipertensión puede que el trasplante te lleve la hipertensión y puede que la hipertensión te lleve a su vez la insuficiencia renal del riñón nativo y mismo del trasplante, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta, eso es muy importante para mantenerlo controlado el paciente, la presión en el post-trasplante, porque es un predictor de pérdida del injerto y afectación cardiovascular. La diabetes es lo mismo, dijimos que el tacrolimus y los corticoides pueden inducir diabetes, así que eso es importante tener en cuenta. Dislipemia, lo mismo, inhibidores de calcineurina, corticoides y el sirolimus también pueden darnos dislipemia. La obesidad es una complicación también que hay que tener en cuenta siempre, ¿sí? Infecciones. Bueno, obviamente como los pacientes los inmunosuprimimos, hay que estar siempre atento a que los pacientes no generen infecciones nuevas o que no reactiven virus o bacterias o lo que sea que tenemos dentro del organismo, ¿está bien? Entonces, durante el primer mes, ¿qué es lo más frecuente? Bacterias nosocomiales, simplemente por el hecho de que el paciente estuvo internado, cándida, herpes zóster, etcétera, etcétera. Del primer al sexto mes, fíjense que ahí dejamos en negrita lo que es el citomegalovirus. Y que es importante para que sepan,
como hay mucho riesgo de que el citomegalovirus se reactive dentro de los primeros 6 meses, todos los pacientes con trasplante renal, sobre todo los que hacen hemoglobulina, pero en general todos, hacen profilaxis con valganciclovir, que es un antiviral, durante 6 meses, justamente por este motivo, ¿sí? Todos estos virus y algunos oportunistas tienen más riesgo de reactivarse en los primeros 6 meses, ¿sí? Muy importante el citomegalo durante los primeros 6 meses, ¿está bien? Virus BK, lo que les dije recién, el virus BK tiene riesgo de reactivarse durante todo el periodo post-trasplante, pero es mucho mayor los primeros 2 meses, 2 años, primeros 2 años. Y se hace screening, uno durante los primeros 2 años, cada 3 meses le busca el BK en sangre y o en orina, ¿está bien? Al paciente. Así que es importante que tengan en cuenta el tema de la reactivación del BK. No tienen que saber cuál es el tratamiento, porque no importa, excluye el objetivo de la charla, pero sí sepan que dentro de las complicaciones infecciosas, el BK, el CMV, cualquier bacteria o cualquiera de las infecciones latentes que se pueden reactivar, las tienen que tener en cuenta. La malignidad es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que una forma de combatir a los cánceres que tiene el propio organismo es la inmunología. Así que si nosotros le generamos al paciente inmunosupresión, de alguna manera lo estamos poniendo en un aumento de riesgo de malignidad. Con lo cual, simplemente en estos pacientes hay que hacer los screening oncológicos correspondientes, que son similares a la población general, ¿sí? Así que esto solamente para tener en cuenta. Algo por ahí específico, si quieren, de lo que es el post-trasplante, más allá de cualquier otro tipo de cáncer, es lo que se llama PTLD, que son de las siglas trastorno linfoproliferativo post-trasplante, ¿sí? Que bastante, no es que es frecuente, pero es algo bastante más específico del post-trasplante. Eso siempre hay que sospecharlo y tenerlo en cuenta. Y la recurrencia, que es, o la afectación por ahí que es más importante o más frecuente en el post-trasplante, son los cánceres de piel. Así que estos pacientes uno siempre le sugiere que no tengan exposición solar, y si la tienen, que usen protectores solares que sean por lo menos de 50, ¿sí? Por lo menos. Bueno, entonces ya para ir terminando, que es la nefropatía crónica del injerto, es la causa más frecuente de disfunción crónica del injerto. ¿Qué es lo que se encuentra en este tipo de pacientes? Las causas son múltiples de la nefropatía crónica del injerto. Se encuentra básicamente fibrosis, ¿sí? Fibrosis intersticial con atrofia tubular, glomerulosclerosis e engrosamiento miointimal más que nada de la arteria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a que el paciente tenga nefropatía crónica del injerto? Son rechazos agudos, rechazos humorales con C4d negativo, el mismatch, como vimos antes, que el paciente haya reactivado citomegalovirus, trasplantes previos, pacientes jóvenes, toxicidad por inhibidor de calcineurina, que es un trasplante cadavérico, que eso siempre nos expone a más tiempo de isquemia fría, que haya hecho un retraso de la función del injerto, tipo de donante, hipertensión, dislipemia, tabaquismo, proteinuria, etc. El diagnóstico se hace básicamente por biopsia renal, ¿sí? Que hay un patrón específico en el cual se ve glomerulosclerosis, alteración endotelial, etcétera, etcétera, que no la tienen que saber. Así que la nefropatía crónica del injerto, sepan que es un diagnóstico histológico de muchísimas causas distintas, que son todas las que les nombré ahí. Bueno, 2 palabras, y esto creo que con esto ya sí terminamos, de trasplante de páncreas, ¿sí? Que sería no de páncreas, sino de renopáncreas, ¿sí? ¿Cuál es la indicación principal? Pacientes con diabetes tipo 1, no con diabetes tipo 2, ¿sí? Diabetes tipo 1 con complicaciones como nefropatía, retinopatía y neuropatía, ¿sí? O pacientes con diabéticos con hipoglucemia sin advertidas. En los diabéticos tipo 2 no está claro. Habitualmente uno si lo hace en pacientes menores de 50 años, ¿sí? La isquemia, el páncreas es mucho más sensible a la isquemia que el riñón, con lo cual isquemias frías mayores a 12 horas, con isquemias frías mayores a 12 horas, los trasplantes de páncreas no los hacemos, ¿está? Y el trasplante puede ser doble o de páncreas y después de riñón. Habitualmente si hacemos trasplante doble. Bueno, eso es un poco cómo es la cirugía del trasplante renopáncreas, se los voy a pasar de largo porque no hace falta que lo sepan. Si quieren bien en el dibujo, se pone siempre también en fosa ilíaca derecha, ¿sí? O fosa ilíaca izquierda, habitualmente se pone en fosa ilíaca derecha. Y la evolución de los pacientes con renopáncreas suelen tener, obviamente, mucho mejor control metabólico, que es el objetivo. Suelen tener grados de retinopatía variable, mejor en la neuropatía, tienen mucho mejor control de la hipertensión y mucho menor progresión de enfermedad macrovascular, ¿sí? Los pacientes que hacen trasplantes renopáncreas realmente les cambia la vida, porque son esos diabéticos tipo 1, obviamente insulino dependientes, que tienen habitualmente evoluciones muy malas, ¿sí? A nivel orgánico, y tienen muchísimos años de diabetes, ¿sí? Bueno, listo, nada más. ¿Alguna duda, chicos?
No, yo Por ahora creo que no. Por lo No, menos. doctor, gracias. No, ¿nos podés pasar las diapos? Sí, obvio, se las paso ahora por mail. Dale, Dale, sí. dale. Muchísimas Bueno. gracias, doctor. Dale, chao chicos. Gracias. Ah, Gracias, chao. Dale, chao, chao.